Bueno, mi nombre es Sharon Diana Martínez Castaño. Estoy haciendo cuarto semestre de una licenciatura en Pedagogía Infantil y esta entrevista es de educación ambiental, de un trabajo que tenemos que hacer frente a hacer una entrevista a un docente. Entonces, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Sharon, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Bueno, profe, para iniciar pues la encuesta, primero le voy a hacer unas preguntas que tienen que ver respectivamente con el entorno pues de la institución educativa de la que usted hace parte. Ujú. La primera pregunta vendría siendo, ¿dónde está ubicada la institución educativa? Bueno, la institución educativa se llama Ramón Martínez Benítez. Bueno, tenemos varias sedes porque tenemos desde educación de transición, primaria, bachillerato, nocturno, sabatino. Entonces, la principal queda en la calle Sexta y gran parte del estudiantado se encuentra en la calle Cuarta, que es la sede donde yo trabajo, que es el CDB. Esa es la sede secundaria. Exacto. Bueno, tendríamos la siguiente pregunta que es la que nos dice, ¿cuántos estudiantes tiene la institución educativa? Un número A promedio. ver, en este momento yo creo que estamos cerca de los 900 estudiantes, pues debido a los diferentes sectores que atendemos y también nos falta la parte de la cárcel, que también tenemos estudiantes ahí en la cárcel de aquí de Cartago. Entonces, más o menos 900 estudiantes. Bueno, son bastantes. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué problemáticas tiene la institución educativa? De tipo ambiental. Sí, en el entorno de educación ambiental. Bueno, bien identificada la parte de los residuos sólidos es una de las problemáticas más complejas que se maneja dentro de la institución educativa, puesto que somos muchos y digamos que la disposición de los residuos sólidos no se hace de la manera que se espera o que para la cual hemos trabajado. Entonces, bueno, hay diferentes causas, pero básicamente esa es la que más identificamos como una de las más problemáticas que hay. Esas también vendrían siendo las problemáticas que hay en el entorno de la institución. Sí, ¿O qué dentro, problemáticas ha visto? bueno, en el entorno de la institución, sí, esa parte de los residuos sólidos es bastante compleja. Nada más los alrededores se ve, pues nos falta mucho educación ambiental. También pensaría yo y que es como cultural la parte del cuidado del agua, que también es algo que tenemos que aprender a manejar y sobre todo empezar a enseñar a nuestros niños ese pedacito, bastante. En esa institución ustedes como docentes, como directivos y como estudiantes, ¿cómo suelen resolver esas problemáticas? Bueno, digamos que desde la parte directiva se trazan unos proyectos globales que nosotros debemos atender. Los profesores del área de ciencias naturales llevamos a cabo diferentes proyectos o diferentes actividades con los grupos buscando incentivar o mejorar las prácticas en el entorno y sobre todo con el medio ambiente. Entonces, básicamente es a través de proyectos paralelos a nuestro proceso educativo, pero también se hace desde el aula, ¿cierto? Proyectado desde el aula. En el año inmediatamente anterior, pues cuando estuvimos en normalidad, teníamos varios proyectos y uno de ellos, pues digamos que trataba o asignaba un líder cada semana dentro de los grupos los cuales se encargaban de estar pendientes de la limpieza de las áreas, de que efectivamente lo que se debía reciclar se reciclara y estuviera pues la institución en las mejores condiciones para eso. Es algo como que tienen ya planteado y ustedes solo lo desarrollan en ayuda de los directivos y los docentes. Exacto, sí, existen programas que se tienen planteados,
dentro de las mismas, del desarrollo de las mismas asignaturas. Entonces los estudiantes, por ejemplo, del grado sexto tuvieron a su cargo elaborar unas cajitas que dejaron en cada uno de los salones donde se recogía todo el material reciclado y una vez a la semana los estudiantes del grado 11 desocupaban las cajas y hacían aprovisionamiento pues, de estos materiales. Eso fue una iniciativa de la personera del año antepasado y con eso pues se hacían algunas cosas que ella estaba liderando. Ese fue uno de los procesos que se ha hecho. El año pasado empezamos con lo de los guardianes del medio ambiente, que era exactamente eso, destinar un grupo que era el encargado de revisar que todo estuviera pues en orden después de las horas de descanso, se encargaban pues como de recolectar todos esos residuos y de disponerlos de manera adecuada. Bueno, ya las siguientes preguntas son ya de lo que usted opina o piensa al respecto. Ok. Tendríamos una pregunta que vendría siendo, ¿qué piensa sobre la contaminación del planeta Tierra, producto de la contaminación del planeta Tierra? Bueno, pues con respecto a la contaminación, pues lastimosamente, digamos que muy amarrado a lo que es el desarrollo de nosotros como especie, pues nos hemos llevado por encima todo lo que es el manejo de los recursos naturales. Solamente, digamos, ha sido un fenómeno muy reciente el ser mucho más conscientes de que todo lo que se haga debe ser sostenible y de que debemos propender por el recurso o por cuidar más bien todos los recursos. Dentro de mi labor, pues lo que tratamos es como de incentivar a las nuevas generaciones en cuidar sobre todo, en ser conscientes de que se necesita cuidar con el fin de que las próximas generaciones tengan recursos naturales para poder subsistir. Sí, que se concienticen más a no a tener más abundancia en contaminación. Correcto. Bueno, ¿cree usted que la escuela puede formar personas muy sensibles frente a lo que está ocurriendo en el planeta? Sí, necesariamente ese es uno de los principales, diría yo, focos que hay para llegar a las nuevas generaciones. Si nosotros trabajamos a través de la escuela, desde los niños más pequeños, en esta parte de la educación ambiental, y de hecho se hace, en la institución educativa se hace, desde las profesores de transición, primaria y así consecutivamente, nosotros tratamos de llevar esa misión y somos conscientes de que a través de la educación es la única forma que podemos crear ciudadanos mucho más conscientes y sensibles hacia el cambio climático y hacia la necesidad de cuidar los recursos. Bueno, profe, ¿qué sientes frente a las deforestaciones de los bosques y la destrucción de la capa de ozono? Bueno, la parte de la deforestación es un problema muy complejo que ha sido, digamos, que viene ya desde hace mucho tiempo, básicamente asociado muchas veces a, digamos, a explotación económica de recursos. Llámese minería, básicamente, que es donde se ve más, llámese minería o llámese la utilización como tal de la madera. Hoy en día pues existe muchísima legislación y mucha conciencia en estas industrias de que se necesitan planes a corto, mediano y largo plazo para ir recuperando esa parte. Es muy triste realmente ver tanta parte donde no se cuidan los recursos, incluso a veces que no sea voluntario, ¿cierto? Que no sea la deforestación como tal, sino por ejemplo los incendios que vimos mucho el año pasado en la parte de la Amazonía. Esa parte es bastante complicada. Entonces, básicamente es como tratando de incentivar como toda lo que es la cultura. En las industrias sé que pues ya la normativa legal hace que las industrias tengan que tener planes para estar continuamente renovando ese tipo de recursos. Y lo de la capa de ozono, bueno, también se necesita una conciencia de nosotros como consumidores de ese tipo de elementos que perjudican la capa de ozono y también se necesita como más apoyo desde los gobiernos
para tratar de fomentar culturas o iniciativas que propendan para el cuidado de la capa de ozono. Para esto necesitaríamos, como quien dice, hacer abundantes campañas para que personas que tengan conciencia del daño que estamos haciendo apoyen y eviten la contaminación así en la capa de ozono, eviten pues la deforestación y todas esas cosas. Exactamente. Sí, de hecho vimos en este último año de la pandemia, debido a que tuvimos que estar todos así como guardados, vimos que efectivamente hubo una leve recuperación de la capa de ozono y vimos también cambios positivos en el medio ambiente, justamente porque nosotros no podíamos salir. Entonces, lastimosamente, la naturaleza como que se ha pronunciado y nosotros hemos visto el impacto que tenemos de primera mano cuando estamos, digamos, en todo momento generando recursos para nosotros mismos. Sí, ha tenido un gran cambio desde que empezó la pandemia. ¿Qué sientes cuando la gente que te rodea se muestra indiferente a las problemáticas ambientales? Bueno, en realidad, hoy en día pensaría yo que esta parte es más escasa, ¿cierto? Cada vez somos más conscientes de la necesidad de cuidar nuestro entorno. Cuando uno encuentra ese tipo de personas, pues inicialmente, pues mucha impotencia porque muchas veces las personas tienen su forma de ser y proceder, entonces muchas veces si usted no tiene en algún momento forma de incidir sobre ese pensamiento, es complejo, pero básicamente se da más hacia la ignorancia de la persona que hacia algo consciente o que sea argumentativo al tener ese tipo de comportamientos. Sí. ¿Cómo actuarías si en tu población las personas se dedicaran al tráfico ilegal de especies de animales silvestres? Bueno, yo creo que cómo actuaría, necesariamente creo que denunciaría, porque pues el tráfico de especies es una forma de maltrato. Las especies deben estar en su hábitat natural. Quienes amamos los animales sabemos que pues ese es como el ideal. Incluso a veces el ir a un zoológico y eso uno los ve atrapados y no es que sea una situación muy agradable, pues uno se imaginaría en ese sentido y no debería ser así. Es interesante poder conocer a los animales en su hábitat y ver cómo se relacionan ellos con el hábitat. Entonces necesariamente creo yo que denunciaría este tipo de actividades. Sí, porque pues ya sería algo ilegal, algo que no está permitido pues en nuestro entorno, algo que no Exacto. tiene sentido que hagan. Similar a lo del maltrato animal, es lo mismo, Sí, uno todo denunciaría. tiene una similitud, todo viene cogido a la mano. Exacto. Bueno, profe, le agradezco muchísimo por Ok. su tiempo, por la colaboración. Esas fueron todas las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, a ti muchas gracias por la oportunidad y no, pues agradecerte este espacio para poder compartir, digamos, las iniciativas que se dan a través de las instituciones educativas y las iniciativas que tenemos nosotros como docentes en todo campo para el manejo, el cuidado y la conservación de los recursos. Sí. Bueno, Chao. muchísimas gracias, profe. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Bueno.